Buenos días, bienvenidos a la continuación de la unidad número 7. En esta ocasión nos vamos a dirigir a la página 156 para hablar acerca de el documental. Ya hemos hablado un poquito sobre lo que es la publicidad y la propaganda y ahora vamos a hablar sobre lo que son los documentales. Un documental es la expresión de un aspecto de la realidad mostrada de forma audiovisual. ¿A qué se refiere cuando hablamos de una expresión de un aspecto de la realidad de nuestra sociedad? La sociedad, jóvenes, está plagada de diversos temas, de diversos hechos. Dentro de ellos está la pobreza, la corrupción, el robo, la violencia, etc. Cada uno de estos temas pueden ser documentados, es decir, pueden ser parte de un video. Al decir visual significa que no solamente tiene imágenes, sino que también tiene audios, que pueden ser reales o pueden ser simplemente inventados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un documental vamos a hablar de una estructura de imágenes y sonidos que no simplemente se dirigen a una persona, sino a varias en un mismo punto. Y esto y según el tipo de imágenes, según el tipo de tema que éste tenga, se va a determinar qué tipo de documental es. Es importante saber reconocer los diferentes tipos de documentales, pues así no vamos a tener ningún problema y no nos vamos a llevar sorpresas al momento de observarlos. Entonces vamos a iniciar con los tipos de documentales que existen y vamos a encontrar en primer lugar a los documentales centrados en un acontecimiento, es decir, aquellos documentales que están centrados en un hecho que puede ser de un hecho que puede partir de algo real. También vamos a encontrar los documentales definitorios de un proceso, es decir, son aquellos que van a presentar hechos en cadena y que van a componer un proceso interesante. Estos documentales definitorios de un proceso son aquellos que van a tener diferentes etapas de un documental hasta llegar a un final. También vamos a tener los documentales de viaje. ¿A qué se refiere con documentales de viaje? Son aquellas personas que graban sus viajes y van mostrando los lugares, la gastronomía y todo lo que han aprendido durante esa estancia. Luego tenemos los documentales de ciudad amurallada, es decir, aquellos que utilizan un microcosmos, es decir, aquellos que se basan en un solo lugar específico. Por ejemplo, hay muchos documentales sobre cárceles, hospitales, quizás alguna guerra, algún espacio que está delimitado. No va más allá, simplemente a lo que ha ido y documenta simplemente eso. Luego tenemos los documentales históricos, que son aquellos que ya son parte de la historia, ¿no? Generalmente estos ya terminan convirtiéndose en películas específicamente, pero inician como documentales históricos. Existen diversos documentales, como habíamos dicho, uno de los cuales va a ser el documental del absurdo. ¿A qué se refiere el documental del absurdo? A que va a utilizar un humor surrealista para explorar lo que es una triste situación. Este documental, queridos jóvenes, no se lleva muy a menudo, no lo van a encontrar fácilmente porque no es fácil sentir humor por algunas situaciones de la sociedad, ¿no? Existen algunas que hacen alusión a lo que es la corrupción, por ejemplo. Hacen alusión y lo hacen de una forma un poquito sarcástica para que uno se pueda dar cuenta de lo que está sucediendo. Luego tenemos la película de tesis, documentales para argumentar casos. Estas películas de tesis son documentales que van a estar específicamente sobre un tema de interés para el documentalista, para la persona. Luego tenemos la comedia excéntrica, es decir, los documentales que van a estar retratando a personajes de situaciones absurdas. Hay algunos reportajes, algunos documentales de situaciones demasiado extrañas, ¿no? Situaciones que quizás ni siquiera merecían que haya un documental, pero se puede realizar también. Los documentales de película biográfica son aquellas que nos van a narrar la vida de un personaje. Esta es la mayoría de los documentales, casi todos tienen narrándonos la vida de un personaje. El documental negro, que va a ser aquel que muestra un estilo fatalista y oscuro, el mundo y sus participantes, es decir, nos va a mostrar un documental con imágenes muy crudas, muy duras, imágenes que lastimosamente no son fáciles de digerir y de entender. Entonces el documental negro también está muy de moda.
El documental cronista, que se va a enfocar principalmente en un punto de vista objetivo, es decir, es un viaje donde la persona va a ir demostrando ciertos puntos, pero se basa simplemente en uno, ¿no? Muchos documentales cronistas están dirigidos principalmente al turismo. Su objetivo es magnificar ese país, nada más. El documental abogado, aquel que muestra el drama de lo cotidiano. Existen algunos documentales que nos hablan de asesinatos, nos hablan de violaciones, de secuestros. Esos son documentales abogados, que van a ir buscando el drama en medio de un hecho que ha sido parte de la justicia. Y por último, el documental explorador. El documental explorador son imágenes en movimiento que nos van a ayudar a constituir la base de la vida. Este documental explorador es uno de aquellos que nos indica cómo nació la vida, ¿no? Cómo inició este hecho de la vida. Puede ir dirigida a mano, como puede ir dirigida también hacia los animales. Bien, vamos a pasar ahora a hablar un poquito acerca de los guiones radiales. ¿Qué son los guiones radiales? Son libretos que se van a hacer una emisión radiofónica. Los guiones radiales son específicos para la radio. Dentro de estos guiones se tienen que expresar diferentes situaciones, pero existen tres principales características dentro de un guión radial. El tiempo del bloque. ¿Cuánto va a durar ese guión? Generalmente está medido en minutos y también en segundos. Minutos para ver cuánto tiempo va a durar ese programa. Y vamos a hablar de segundos, cuánto tiempo va a hablar cada locutor o cada periodista, cuánto tiempo va a durar el fade in, el made off. Entonces hay que hablar de esto con el tiempo del bloque. ¿Quién es el operador técnico? Es la persona que se encarga de poner las músicas, de hacer una sincronización entre los locutores y los periodistas, los comerciales, cualquier situación que se necesite, lo va a realizar el operador técnico. Y por último vamos a ver a los locutores y a los periodistas, que son los encargados de dar las noticias o de realizar este guión radial, ¿no? Es muy importante que podamos escoger personas que estén justamente con la soltura en la palabra, que no se traben al momento de hablar, sino que sean capaces de comunicar lo que se desea en el momento requerido. Existen diversos tipos de guiones radiales, entre los cuales vamos a mencionar, según la información que contenga, 3 guiones radiales. El guión literario, en el cual vamos a tener frases, palabras escritas del texto que debe decir el locutor. Es decir, dentro del guión literario vamos a tener una planificación de qué tiene que decir exactamente el locutor, ¿no? No admite que haya algún error en cuanto a la producción. Los guiones literarios son específicos, son exactos y necesitan que los locutores pues estén preparados con este guión. Luego tenemos el guión técnico. ¿Qué es el guión técnico? Va a ser el texto verbal que van a llevar los presentadores o en este caso los entrevistadores. El guión técnico es muy importante porque es necesario que el texto vaya guiado juntamente con los sonidos, ¿no? Por ejemplo, para presentar algún hecho, algún suceso, se necesita sonidos. Por lo tanto, el guión literario y el guión técnico tienen que ir juntos siempre. Y por último, el guión técnico literario, que es uno de los que más que se utiliza de esa manera, porque el guión y el texto, el sonido y el texto tienen que ir juntos, no pueden ir separados. Existen algunos programas de radio que utilizan solamente uno, pero la mayoría hace uso de ambos, ¿no? Juntos, combinados. Según la posibilidad de modificarlo, existen 2 tipos de guiones, el guión abierto y el guión cerrado. El guión abierto es aquel que es flexible, es decir, si está sucediendo alguna situación en ese instante y merece que se pueda escuchar, que los radioescuchas puedan escuchar, entonces se lo dice. El guión abierto es como lo dice su nombre, es abierto, permite cambios. En cambio, el guión cerrado es aquel que no va a admitir cambios, tiene ya sus 2 guiones preparados, por lo tanto no va a dejar que haga ningún cambio, porque no es lo correcto. Y según su forma vamos a tener 2 tipos. El guión americano, que es aquel que tiene una sola columna y tiene párrafos con sangrías para indicar en qué momento ingresa el texto y en qué momento ingresa el sonido. Al inicio de la unidad hemos leído un guión, ese era el guión americano, porque es un guión que sencillamente parece una conversación, un diálogo entre 2 o 3 personas.
Otro aspecto, según la forma de los guiones radiales, va a ser el guión europeo. Este guión, jóvenes, está guiado por tablas. Tiene 2 columnas específicas. La primera donde están las indicaciones técnicas, los locutores y presentadores. Y la segunda columna donde se encuentra el texto y el contenido. Qué van a decir, qué van a hablar, en qué momento, etc. Este guión europeo es el que vamos a trabajar dentro de nuestro libro de literatura. Entonces, es muy parecido al americano, con la diferencia de que el europeo es un poco más organizado a diferencia del americano. El americano más parece una conversación, una obra de teatro, que pues bueno, no está mal, pero puede causar confusiones también. Vamos a pasar ahora a hablar un poquito, ya terminando esta parte de lo que es la radio y también los documentales. Vamos a hablar sobre las radionovelas. Las radionovelas son una especie de radiotransmisiones que se han realizado a principios del siglo XX. No se olviden que antes del año 2000, hasta el año 1980 por lo menos, las personas no era común tener un televisor en la casa, no era algo era dedicado para la gente con dinero. En cambio, todos tenían una radio. Por lo tanto, el medio de comunicación más importante en esos años fueron las radios y por ende las radionovelas. Las radionovelas han durado aproximadamente 30 años, han estado 30 años en vigencia. Se caracterizan porque están divididos por capítulos muy parecidos a las novelas que conocemos en la televisión, solamente que su contenido es más dramático. No te olvides que las primeras novelas que han aparecido en la televisión eran bastante dramáticas. ¿Por qué? Porque venían desde las radionovelas, ¿no? Eran prácticamente una copia de una radionovela, pero llevada a la televisión. Los temas que utiliza las radionovelas pueden ser variados. Generalmente son temas que van a tratar de establecer cierta unión con los radioescuchas. Muchas de las radionovelas trataban temas de sufrimiento, de despedida. ¿Para qué? Para que pues los que estaban escuchando sientan empatía por los protagonistas. Es importante dentro de las radionovelas las estrategias narrativas, los juegos de voces, los actores, jóvenes, porque una radionovela es actuada. Pese a que no te van a ver, tú tienes que actuar los sonidos, los movimientos, los gestos, para que te salga lo más creíble posible. Los radioescuchas están viviendo contigo lo que tú quieres mostrarles. Muy bien, hasta acá vamos a llegar. Vamos a dejar para un siguiente video la parte de los signos de puntuación. Gracias por tu atención. Nos vemos en un siguiente video.